Irlanda es conocida como la isla de la Esmeralda por su predominante color verde y tal vez sea esa esperanza verde de seguir creciendo la que me trajo aquí. Me llamo Victoria y dejé Aragón hace 23 años para echar raíces a este lado del Reino Unido. ¿Qué tal, Victoria? Buenos Hola, días. ¿qué tal? ¿Cómo ¿Qué tal estás? Muy bien. Encantado de conocerte. Lo de buenos días, entre comillas, ¿no? Porque aquí hay un cierzo un poco que nos está picando. Bueno, ya sabéis dónde viene el cierzo. Viene del Atlántico. Os lo llevamos de aquí directamente por el Valle del Ebro, que se encañona, llega a Zaragoza y nos anima muchísimo. Ostense, ¿dónde nos has citado exactamente para empezar el día? Mira, os he citado en un lugar que para mí es mágico. Se llama Dunluce Castle y es un castillo que se edificó en el siglo XV por la familia MacKillian. Este castillo se convirtió en el centro neurálgico del tráfico marítimo con Escocia. El lugar es inmejorable. Bueno, es un poco como Loarre, ¿no? O sea, está encima de una roca, es muy fácil de defender, se pueden ver los barcos, que es la amenaza que había más importante, entonces era un lugar estratégico. Como veis, estamos en el Atlántico, en medio. El castillo decayó porque hubo una gran tempestad que hundió parte de la cocina, parte de los sirvientes del castillo murieron. Es una zona muy visitada y para los que les guste Juego de Tronos, les diré que este fue el hogar de la familia Greyjoy. Cuando mis amigos vinieron de Zaragoza, mi amiga Begoña, le encantó el castillo. Así que, Begoña, para ti. Hola, ¿qué tal? Hola, Joe. Lorna, ¿qué tal? Philip. Joe, Lorna and Philip, de la Asociación Gerona. ¿Por qué has quedado con ellos aquí? Bueno, porque este castillo tiene una conexión muy fuerte con la historia de la Armada Española y concretamente con la Corona de Aragón, porque el buque Gerona era un buque napolitano. El reino de Nápoles era parte de la Corona de Aragón, naufragó muy cerca de aquí, tenía 1.300 marineros, algunos de ellos aragoneses, y fueron refugiados en este castillo. Cuando ocurrió la Armada, la Corona de Aragón aportaba barcos y dicen que la madera de esos barcos viene del bosque que había en Monegros. ¿Por qué habéis formado una asociación de un buque español aquí en Irlanda? Durante muchos años la historia de Gerona estuvo casi olvidada. Tenemos la intención de contar esta historia. Ellos descubrieron la historia, les pareció una historia muy interesante y muy bonita. Es muy romántica porque entre los tesoros que se recuperaron se recuperó un anillo con un corazón y 2 manos y una leyenda que decía no tengo nada más que darte. Wow. Y este anillo es el anillo de pedida tradicional en Irlanda y ese anillo viene del barco Gerona. Le voy a dar las gracias a este grupo que está interesado en la historia. Adiós. Adiós. Hemos dejado los castillos, Victoria, ¿y a dónde nos has traído ahora? Pues al Puente de Piedra de Irlanda del Norte, de mi ciudad. El Puente de Piedra, o sea, como Zaragoza. Como el de Zaragoza, ya ves. Y mírate qué río más bonito, el río Van. Es un río muy poco usual porque discurre de sur al norte y recorre toda Irlanda del Norte, desde las montañas del Mourne hasta el Atlántico. Sería como el Ebro sabrando las distancias. Sí, más en pequeño, porque te tienes que dar cuenta de que Irlanda del Norte es un poco más pequeño que la provincia de Huesca. Tu casa, Victoria, no está exactamente en el centro. No está en el centro porque en el centro no vive gente, está en las tiendas. Esta es mi casa. Muy bien. Y esta zona en la que estamos es en la zona de las escuelas. Vivo aquí desde que mi hija tenía 3 semanas, o sea, desde hace 20 años. ¿Y ahora comprar una casa por esta zona, más o menos, cuánto podría costar? Bueno, depende de la casa, pero bueno, pues entre unas 150 a 200.000 euros. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas, familia. Esta es mi hija, Eva. Encantada. Y mi marido, Jerry. Hola, Jerry. Os hemos pillado la hora del café, como veo. Sí. Qué bueno. El café viendo el ordenador. Vemos la televisión aragonesa. ¿Sí? Sí, sí. Hemos visto las procesiones del Pilar, la ofrenda de frutos Qué bueno. y vemos Aragón en abierto casi todos los días. Tienes un poco acento aragonés tú, ¿eh? Vale, gracias. ¿Eh? Aragonés de Huesca y de Vizcarrués en concreto. ¿Y esto por qué? Pues porque gracias a mamá, que es profesora, he pasado todos los veranos en Vizcarrués, en mi pueblo, ¿Sí? y pues he podido aprender español. Y este de aquí es mi despacho. ¿Tú a qué te dedicas, Victoria? Pues mira, yo soy profesora de español. He trabajado con todos los grupos de edad. Mi negocio se llama Inter2Lingues porque la idea es también enseñar inglés. Y unas vistas también que tienes aquí estupendas, ¿eh? Pero las mejores están allá. ¿Dónde? ¿Eh? Arriba. No me digas ¡Anda! que pueden compararse con los mayos de Riglos, ¿eh? Y con Loarre. Mi abuela materna era de Murillo, o sea que me siento muy unida a toda la zona del reino de los mayos, Vizcarrués, Ayerbe, y tengo además muchos amigos y les quiero a todos dar
decirles hola. Y ahora te voy a presentar a mi madre, a la otra aragonesa. Pero bueno, que hay que otra está aragonesa aquí, en dile casa, ¿qué sí, me estás diciendo? dile... ¿Cómo se llama? Victoria. ¿Cuántos años tiene usted, Victoria? Pues he cumplido 90. Nací en Viscarrués, ¿De qué casa eres? Casaval. Ya sabes que en el Pirineo la gente pertenece a la casa. Entonces mi madre es de Casaval y mi padre de Casabescos. Eres hija única, pero tu familia es bastante más grande, ¿no? Cuando Eva era pequeña decía que tenía un pueblo con 200 tíos. Y es porque mis padres son los dos de Viscarrués, entonces estamos conectados con todas las casas. Tengo también parientes en Zaragoza, mi primo Raúl. Ellos también nos echan un poquito de menos a vosotros. ¡Oh, mira! Tío Pascual. Querida Victoria, te deseamos todo lo mejor para tus 90 años. Y estás guapísima. Esperamos que te guste la foto. Un beso, Calpana, Cristina y Raúl. Ellos hace casi un mes se enteraron que íbamos a ir a visitaros y eligieron uno de los días más importantes del año en Aragón para mandaros este mensaje. Hola familia, estamos aquí en la Plaza del Pilar, al lado de la Virgen, como veis llena de flores por la ofrenda. Y nada, os queríamos mandar un fuerte abrazo desde Zaragoza. En especial a Victoria por su 90 cumpleaños, nos acordamos mucho. Adiós familia. Adiós Hasta familia, pronto. nos vemos pronto. Adiós. Chao. Gracias. Un beso muy fuerte a todos. Love you more than ever. Wish we were together, this darling of mine. Victoria, hemos cambiado de ciudad, ¿verdad? Nos hemos venido a otro sitio. Sí, estamos en Derry, Londonderry, una de las ciudades, a mi juicio, más bonitas de Irlanda del Norte, porque conserva el carácter de la ciudad amurallada, la única muralla que se conserva en Irlanda del Norte. La reina Isabel II decidió organizar un experimento y es mandar colonos. Tenía un grupo de presbiterianos en Escocia que le estaban haciendo un poco de la vida imposible. Eran presbiterianos protestantes y los cogió, les regaló las tierras aquí en Irlanda y esta ciudad, la ciudad de Derry, se financió por los gremios londinenses. Estos cañones que vemos aquí supongo que serían de los colonos que vinieron de Londres. La población nativa vivía fuera de las murallas de la ciudad. Se creó una ciudad extramuro. Este lado de la ciudad, dentro de la muralla, estaba la población protestante y escocesa, y a este otro lado de la muralla estaban los católicos, que eran la clase trabajadora. Puedes imaginar los conflictos que crearon. Estamos hablando del siglo XVI. O sea que fue germen de lo que vino después. Sí, claro, claro. Es el conflicto que se creó aquí y por lo que hay dos identidades. ¿Cuál es este barrio que está justo al lado de las murallas? Este barrio se llama Bogside, es una zona fundamentalmente católica. En cierto modo, el conflicto, si no empezó aquí, aquí se empezó a organizar. Un domingo había una manifestación a favor de los derechos civiles. Los católicos no tenían los mismos derechos que los protestantes. El gobierno británico mandó al ejército y el ejército empezó a tirar indiscriminadamente contra los manifestantes. ¿Tú cómo viviste como irlandés este día? Un shock grande en toda la zona, por toda la gente, católicos y protestantes igualmente. Y este monolito que hay aquí conmemora a esa gente que murió aquel día, ¿no? Ha pasado a la historia como el famoso Bloody Sunday. Fue el pistoletazo de salida de los problemas de los Troubles. Tengo que enseñaros algo que es un poco raro, que tiene fuerte conexión con Aragón. Aquí en Derry tenemos un cuadro del pintor más famoso aragonés, Goya. ¿De verdad? Mira, por aquí. ¿Qué hace aquí este cuadro de Goya? Es una copia de su pintura muy famosa, el 3 de mayo. Obviamente hay conexión entre esto y lo que ocurrió aquí en 1972. Al lado de este cuadro aquí, una pared aquí, donde se puede ver las marcas de los disparos de los soldados en aquel día horroroso. Muy cerca de donde hemos estado, en el punto cero del Bloody Sunday, para que veáis que Derry no solamente tiene problemas, que también es una ciudad llena de vida y llena de cultura. Está esta academia de flamenco, acompañadme. ¡Qué bien suena! Míralos cómo bailan. Hola, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo? Victoria, ¿quién es ella? Es Laura Pozo. Sí. Ella es
De Madrid. ¿Vosotras de qué os conocéis? Y aquí, del trabajo. Como profesora de español. Sí, tenemos una asociación de aficionados del flamenco y entonces como conocimos a Felipe hace unos años, pues nada, viene de vez en cuando y nos enseña. Entonces Felipe es nuestro profesor de flamenco y viene una vez al mes. ¿Desde dónde? Desde Algeciras. Qué raro se me hace ver un tablao flamenco aquí en Derry. ¿Cómo va a ser raro? Qué raro. Formando huelga donde sea. Ya te veo ya. Aquí estamos, aquí estamos. Tú tienes mucho acento maño, ¿eh? Sí, ya se nota, ¿no? Mi tatarabuelo era maño. Eres maño del sur. Sí, ahí está. Yo te voy a proponer un reto y es que le enseñes algunos pasitos aquí a nuestra maña. Claro. Mira, Mañito, mira. Derecho, izquierdo. Derecho, muy bien. Ahí, izquierdo. Venando las caderitas. No se te da nada mal. Para nada. Hasta luego, Aragón. Hasta luego, Victoria. Hasta luego. Bien, ¿no? Ole. Victoria, no te has visto en otra tú, ¿verdad? Es que tengo piel de gallina. Viendo. ¿Dice piel de gallina? No, Sí, piel de gallina. Sí, Se me pone, se me pone. Se ha puesto la piel de Expresión gallina. de cara, de ojos. Mira, habéis dejado sin palabras A otro futuro alumno. Voy a dominar la jota. primero la jota, luego las bulerías. Después flamenco. Eso es. Aragoneses por el mundo. Tengo que decirte que la ciudad de Derry también tiene mucho encanto de noche. Sí, tiene mucho encanto. Este puente donde estamos es el Puente de la Paz y se abrió en el 2011. Es un proyecto en el cual se intenta unir la parte católica y la parte protestante de Derry. El puente tiene dos estructuras que se juntan. Esas estructuras representan una mano protestante y una mano católica que se unen. Y para terminar este día tan estupendo, Vicky, ¿dónde nos vas a llevar? En un sitio muy típico de Derry que se llama El Sandino, que es un bar muy revolucionario y donde hay música tradicional irlandesa todos los domingos. ¿Cómo es la música irlandesa? Pues muy alegre y muy rápido. Sí, toca mucho con los violines, acordeones. Una cosa que te puedo contar de la música irlandesa es que ha emigrado con todos los irlandeses que han ido por todo el mundo. No se puede entender la música folk y la música americana sin la música irlandesa. La música rock también viene de la música irlandesa. El pop británico le debe todo a los emigrantes que venían de Irlanda y que vivían en Inglaterra. Y agilidad tienen para tocar, ¿eh? Sí, Es una pasada. sí. Tocan muy deprisa. Se aprende de oído. Hay una gran tradición de música de oído. Pues con esta fiesta auténtica irlandesa nos vamos a despedir de ti. Muy bien. Espero veros otra vez pronto por aquí o por España. Bueno, hasta luego, pareja. Hasta luego, adiós. Adiós, que Adiós. vaya bien. Adiós.